Amén, que Dios le bendiga. Amén. Es más que un privilegio predicar la palabra de Dios en esta casa, realmente, algo que nunca me esperaba, pero da por gracia lo que por gracia se recibe, dice la Biblia. Quiero presentar a mi familia, allá está mi madre, está mi abuela, una tía mía también y su esposo. Ellos vinieron a acompañarme hoy porque realmente es un privilegio. Amén. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque el Cristo está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar las promesas. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Tuya es la gloria, Rey. He de predicar tu palabra, Dios mío, conforme a lo que tú me has suministrado, en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse el que pueda tomar asiento. Son tantas cosas que yo puedo decir acerca de este mensaje, porque es muy hermoso tener una comunión con el Señor. No hay nada más excelso. No sé cuánto lo han probado, cada quien tiene una relación diferente con el Creador. Pero una de las cosas que me llama aquí a colación, anteriormente en los pactos que se hacían antes, eran con animales. Eran entre dos hombres. Por ejemplo, vemos el pacto que hizo Jacob con el papá de Lea, cuando estaban en disputa. Pusieron una piedra y dijeron: ponemos hoy entre el cielo y nosotros como testigo, que el que pasare de aquí en riña, o sea, que invalide el pacto, inmediatamente cae la maldición de aquel pacto que se rompió. Ahora bien, el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 15, dice la palabra del Señor, que luego de que Dios le dice: trae los animales, que eran unos corderos, unos cuantos novillos y 2 tórtolas, dice la palabra de Dios que Abraham se cansó de echar fuera las avestruces, porque ellas comen, ¿verdad?, lo que está muerto. Entonces Abraham se cansó y dice que cayó en un sueño profundo. Cuando cayó en un sueño profundo, dice la palabra del Señor que una nube espesa de oscuridad le dio temor. Y dice que la palabra dice que hubo una antorcha
mientras Abraham dormía. Eso fue lo que Abraham experimentó en el momento. Ahora bien, no dice que Abraham hizo el pacto con Dios en ningún momento. Dice que fue Dios que hizo el pacto, diciendo él que por él mismo él juró. O sea, le traía a colación que un hombre anteriormente tenían que estar los dos despiertos, vigentes, tenían que estar conscientes de lo que estaban haciendo. Abraham estaba durmiendo. Dice que vino una espesa nube de oscuridad y había una antorcha entre los animales. Y Dios le dijo: Abraham, a ti te daré esta tierra, pero ten presente que tu descendencia será esclava 400 años, no dice 430. Dice 400 años, pero el pueblo a cual sirvieren yo lo juzgaré. Pero no fue Abraham y Dios que hicieron el pacto, solamente lo hizo Dios solo, dando a entender que quien iba a cumplir la promesa de Abraham no era la simiente, su simiente, sino era Dios, que iba él mismo a establecer y a confirmar su palabra. Porque cuando Dios jura, al no haber nadie más por encima de él, él tiene que jurar por él mismo. Por eso dice la Escritura que Dios es fiel, porque no hay nadie por encima de Dios. Ahora bien, trayendo a colación lo que acabamos de leer en Gálatas capítulo 3, acerca del Espíritu Santo y la promesa. Había una promesa, una profecía, que estaba escrita en el libro de Joel, que dice que para los últimos tiempos Dios derramaría su Espíritu, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán y los niños profetizarán. Pero esa profecía se cumplió en Cristo. Cuando Cristo asciende al cielo, antes de ascender al cielo, le da órdenes y le da directrices a sus discípulos y le dice: miren, hermanos, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean invertidos de poder de lo alto. Vemos que viene el Espíritu Santo y se cumple la profecía que estaba escrita en Joel, pero la cumplió Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, que lo ve y le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ya Dios le había revelado a Juan el Bautista que Jesús era el Cordero de Dios. No es que Jesús era necesario bautizarse, es que Juan reconoce que el bautismo que va a dar Jesús es mayor que el de él. Por eso le dice: yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Entonces Jesús le dice: vamos a hacerlo, porque así cumplimos toda la justicia divina. Por eso de luego Jesús hace una referencia a Juan el Bautista: ¿qué viste a ver en el desierto? ¿A qué viste? ¿Viste una caña que humea? O sea, haciendo referencia a Juan el Bautista. Y yo digo que este es Elías, el que había de venir, porque así estaba escrito en la profecía. Ahora, cuando vemos todos esos cumplimientos proféticos establecidos en la palabra y Dios cumpliendo su promesa en cada uno de nosotros, ¿por qué hoy en día no se manifiesta esa gloria? Porque si Dios es real en nuestras vidas y estamos viviendo conforme a las Escrituras o conforme al criterio de Dios o lo que creemos, ¿por qué no podemos ver la gloria de Dios hoy en día? ¿Por qué no se establece? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hace unos días atrás yo estaba en la oración de las 3, donde yo me congrego, y mientras yo oraba, yo tengo por experiencia ver muchas visiones. Uno siempre que está buscando en las cosas espirituales, uno tiene muchas visiones y muchas experiencias espirituales, pero nada me ha marcado más que una palabra que yo recibí hace una semana atrás en la oración. Y mientras yo oraba, estaba hincado de rodillas en el altar de allá de la iglesia. El altar realmente es esto. La gente viene y predica y uno se hinca a orar ahí. Lo único que a esa hora no hay ministración, solamente está quienes oran en el momento, y estaba yo solo. Y mientras yo oraba, me acuerdo que recibí esta palabra en mi espíritu y me decía: hijo de Abraham. Yo me consterné. ¿Cómo hijo de Abraham? Pero Abraham ni sabe quién yo soy. Pero uno, como es cauteloso y tiene conocimiento de la palabra de Dios, de una vez yo fui a inquirir a ver qué significa ser hijo de Abraham. La Biblia te dice que Dios estableció un pacto con Abraham. Dios mío, y tú vas a bendecir a los que me bendigan, y tú vas a maldecir, y tú vas a pelear por mí, y tú que... Pero no. Cuando tú te vas más profundo acerca de lo que Dios le dijo a Abraham, que se cumplió en Cristo, es salvación y redención. En Cristo Jesús nosotros somos salvos y somos redimidos, y estamos bajo una bendición de salvación. Dice la palabra de Dios que las promesas de Abraham se cumplen en Cristo, el cual es la simiente. No es que Dios va a venir y va a acabar con tus enemigos, para que no vayan a creer eso, y que Dios va a hacer maravillas. No. Ahora bien, ¿qué es lo fundamental o el mayor secreto que tiene la iglesia, que no cumple en muchas ocasiones? Lo digo por mí mismo, que no cumplimos en muchas ocasiones. El mayor secreto que tiene la iglesia es la oración. No hay otro poder en la iglesia. Ese es el secreto más grande que tiene la iglesia. Mientras más comunión tú tienes con el Espíritu de Dios, o más comunión, más cercanía tú tienes a la presencia del Señor, entonces tú te vas a ir transformando en aquello que está escrito en la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios tiene vida cuando tú obras por fe. Porque la misma Escritura te dice a ti que la fe sin obra es muerta.
Eso no hay que venir a traerte matemática. La fe sin obra es muerta. Y Dios, dice la Biblia, le agradó que el hombre le crea por fe. Dice la palabra de Dios que luego de que Dios le da toda esta promesa a Abraham, que le dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y Abraham le dice, Señor, porque yo no tengo hijo, Padre. Jehová, dice la Biblia, vino palabra de Jehová, Abraham, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, sal afuera, mira las estrellas del cielo, mira las arenas del mar, si tú la puedes contar. Wow, Dios mío, dice que le creyó, pero Abraham le dice, Señor, pero yo no tengo hijo, y quien me va a heredar en mi casa es un siervo que se llama Eliezer. Le dice, Abraham, no te va a heredar Eliezer, sino que un hijo de tu descendencia te heredará. Y vemos luego el caso de Sara con Agar. Pero Dios le dijo la palabra. Y dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora bien, lo que pasa con nosotros es que debemos accionar no de acuerdo a nuestro propio criterio ni nuestra propia credibilidad, sino de acuerdo a lo que Dios te revela. Por eso es la necesidad de la comunión constante con el Señor. Porque solamente tú vas a tener vida en el Evangelio cuando tú camines de acuerdo a la voluntad del Espíritu. Yo puedo darte un mensaje, yo puedo darte una enseñanza ahora mismo y tú puedes salir transformado y renovado, pero simplemente se va a quedar ahí. Y puede que la palabra te marque, pero la palabra que trae vida a ti, la palabra que realmente es vida a tu espíritu, es la palabra que viene del Espíritu Santo. Ningún hombre tiene en sí vida. Nadie tiene vida en sí. Cuando Dios, eso es una de las enseñanzas más fuertes que yo escuché de un maestro. Cuando Moisés le dice a Dios, ¿y cómo? Dime, yo voy a los ancianos, ¿y quién le digo que tú eres? Él le dijo, yo soy, te envió. Ahí dice el maestro que el único ser autosuficiente en sí mismo es Dios. Porque todos nosotros dependemos, ya sea de una u otra cosa. Nada puede mover a Dios. A Dios no lo mueve ni los sentimientos, a Dios no lo mueve ni las emociones, a Dios no lo mueve ni tu situación. A Dios lo que lo mueve, lo único que a Dios le mueve es tu fe. Jesús le dijo, como creíste, te será hecho. Como creíste, te será hecho. O sea, simple y llanamente la fe en Cristo Jesús, claro está, te va a ti ver la gloria de Dios en tu vida. Vemos el caso de Lázaro 4 días después de muerto. Y vemos mucha enseñanza, vemos a Moisés y todo eso luego lo dice el apóstol Pablo. Ahora bien, la suministración del Espíritu. Vemos hoy en día con mucha gente con muchas enseñanzas y que vienen aquí y te predican y te dan un mensaje y tú dices, wow, la gloria de Dios se manifestó. Pero ¿por qué mi vida no es transformada? ¿Por qué yo no puedo también caminar en el Espíritu? Porque no tenemos una disposición a la voluntad del Espíritu. Mayormente las iglesias de por allá, de por donde yo vivo, son gente de fuego. Uno llama de fuego porque son gente constantes en la búsqueda con Dios, que eso es lo que uno lo llama de fuego, ¿verdad? Pero realmente esa es la realidad. Todos nosotros los que decimos creer en Jesucristo debemos de intentar por lo menos dedicarle un tiempo de calidad, no a la oración, sino a la dirección del Espíritu Santo para que nuestra vida, como dice el apóstol Pablo, sea de gloria y en gloria. Pablo dice, habla palabras maravillosas de la iglesia irá de gloria en gloria y de poder en poder, pero la iglesia irá, pero ¿qué pasa? Si esas promesas, si todas las promesas que dijo Jesús son sí y amén. Si todas las palabras que dijo Jesús son sí y amén, ¿por qué yo no puedo ver en mi vida? Nuestra disposición, nuestro corazón. En donde está tu corazón, dijo Jesús, ahí estará tu tesoro. Nuestra obediencia. Y no es que con tu obediencia tú muevas a Dios, pero por lo menos con tu corazón y tu humillación, Dios puede hacer el trabajo en tu vida. Dijo, creo que fue Santiago, si no me equivoco, que la oración, corrígame por favor, que la oración del justo puede mucho. Pero ¿cuál es el justo? El que viene a la iglesia, aquí son los cultos, el que viene a la iglesia el domingo y el miércoles, o el que tiene una vida en comunión con el Espíritu de Dios. Tenemos que tratar de no ser religiosos, porque si caemos en la religiosidad, estaremos muertos. Estaremos muertos y no habrá vida en nosotros. No tendremos ninguna esencia, no daremos nada, no habrá ninguna revelación, no habrá ninguna comunión. Porque quien le da vida al Evangelio es Jesucristo por la suministración del Espíritu Santo. Jesús dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Ningún hombre dijo esto. Mis palabras son vida y espíritu. Ningún hombre dijo esto, ni siquiera Juan el Bautista. Tenemos que tratar de que nuestro altar, no el altar que yo dije, sino el altar de nuestro corazón, esté preparado para cuando tengamos una comunión con el Espíritu Santo y así tengamos vida en sí.
Porque realmente Jesús dijo, sin mí, vosotros no podéis hacer nada. Y tengamos sustancia, podamos vivir una vida de gloria y en gloria. Yo le puedo decir un sinnúmero de visiones que yo mismo ni entiendo, que yo ni entiendo, cosas que uno vive viendo en la oración, yo ni entiendo, pero esa palabra a mí me marcó. Hijo de Abraham. Abraham le creyó a Dios, dice la Biblia, le creyó a tal punto que hasta su hijo Isaac iba a sacrificar. ¿Quién hoy en día, después que le dé una promesa de algo, va a decir que ve, sacrifica? No, Señor, me quiere, mátame aquí mismo. Después de tanta lucha, un viejo con ya casi 100 años dice que tú vengas. Pero dice la Biblia que Dios amó a Dios, porque también otra cosa, Dios prueba. Hace unos días atrás yo he estado pasando por un proceso y ya al final lo que me río realmente, lo que me he estado riendo, porque el proceso viene, pero también el proceso prueba tu carácter, a saber si tú le vas a quedarte en la situación en la que tú estás viviendo, ay, me estoy muriendo, o tú le vas a creer a Dios por encima de la situación, para que la palabra de Dios cobra vida. Leemos la Biblia y vemos salmos poderosos, por ejemplo el Salmo 91, el salmo que leyó nuestro hermano Manuel el domingo, salmos poderosísimos. A mí me encantó el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, pero comienza el que habita. Lo dice claro, el que habita, no el que anda, no, el que habita al abrigo del Altísimo. Pero ¿cómo tú haces para tú habitar en el abrigo del Altísimo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los requisitos que hay que seguir? ¿Qué es el dogma o el paradigma en tu cerebro o en tu psique que tú tienes que transformar para que la palabra de Dios sea viva y eficaz? Porque si las promesas de Jesús son sí, amén, tiene que haber un cumplimiento. Tiene que haber un cumplimiento. Si Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, tiene que haber un cumplimiento. No podemos vivir una vida de creyentes vacíos, hermanos. Porque predicamos hoy en día. Yo predico allá, yo doy célula, pero no veo transformación, no veo cambio. Me acuerdo que en una oración estaba en un momento de oración y el Señor me trae un nombre, se llama Michael. Al único Michael que yo conozco por el barrio es un muchacho que vive una vida alejada de Dios. Sucede que yo le digo, mira Michael, yo te quiero dar una cédula porque yo estaba orando por ti y recibí tu nombre. No entiendo que Dios quiera hacer contigo. Si usted mira al muchacho, el muchacho no tiene un CC de cristiano. No tiene un CC de cristiano, el muchacho está lleno de tatuajes, andando en jipeta con mujeres, una vida fuera de Dios. Está bien, fuera de Dios. Yo comencé a hablar con un primo de él que se llama, él tiene un sobrenombre, El Mello. Y yo fui un día a su casa y dimos una célula, estaba lleno de muchachos ahí, yo di la célula. Me encantó, yo di la palabra de Dios, un mensaje hermosísimo. Pero nadie se convirtió y nadie está buscando a Dios. O sea, entonces, a quien yo realmente le tenía que dar la célula, cuando se la di, tampoco hubo ninguna transformación. Claro está, el que hace el trabajo es el Señor. Y tú solamente riegas la semilla. Pero nosotros como seres humanos también podemos ver el cambio. Podemos ver la transformación. Si los apóstoles hicieron maravillas y muchos creyeron por ellos, también nosotros podemos. Porque si Dios es el mismo y no cambia, tiene que haber una disposición de nosotros. La suministración del Espíritu. Porque algo que yo entendía, que alguien me dijo, tú no conviertes a nadie, tú no cambias a nadie, tú no tienes ese poder. Porque el único que tiene el poder de entrar en los corazones y transformarlos es el Espíritu Santo. Pero debemos ser llenos de nosotros del Espíritu Santo. Para que cuando vayamos a ministrar o a dar una palabra, esa persona, esa palabra cale en ese corazón. Esa palabra transforme, trastorne. O no que se convierta. Porque Pablo tenía más palabras que cualquiera y le predicó al rey Agripa. Y el rey Agripa le dijo, casi me persuades. Y dijo, no solamente que casi, sino que te conviertas tú y tu familia. Y Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Al final y al cabo, uno lo que tiene que hacer es su trabajo en el Señor, pero sin perder el primer mandamiento que enseñó Jesús: amarás al Señor tu Dios. Porque tu victoria, mi victoria, o lo que Dios tiene para ti, las promesas, no dependen de nosotros, dependen del Creador del cielo y de la tierra, al cual servimos en nuestro espíritu, porque a Dios nadie lo ha visto ni le verá, dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué depende de nosotros? Recibir las cosas por fe y creer al Señor con nuestro corazón, que Él hará y Él será cargo. Es fácil uno venir a predicar eso, y wow, Dios mío, ya sí voy a hacer las cosas. No, pero en el momento de la vicisitud, o el momento de que tú tienes
que ejercer esa palabra que tú has creído, tú serás probado. Serás probado, eso es algo indudable. Ahora, de ti depende creer o no. Juan el Bautista, un hombre que Dios lo escogió desde niño, y desde niño no, desde el vientre de su madre. Dice que era un muchacho lleno, cuando se encontró con el vientre de María, brincó en el vientre. Y dice la palabra de Dios que a Juan el Bautista ni siquiera los fariseos ni los escribas le creían. Y tuvo que venir Cristo y dar testimonio de Juan el Bautista, y un hombre lleno del Espíritu Santo. O sea, nuestro trabajo en el Señor es obedecer a lo que dice el Espíritu Santo, no importando la circunstancia ni la situación. Vienen las vicisitudes, no importa, créale a Dios. Porque al final, al cabo, quien te va a salvar a ti es Dios. Es Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y hoy en día vemos muchas iglesias, muchas religiones. Y tú te preguntarás, entonces, y están los católicos, están los evangélicos, están los cristianos, están los testigos de Jehová, están un sinnúmero de cosas. ¿Cuál es la realidad? Cristo dijo, yo soy. Yo soy. Están los judíos allí con un sinnúmero. Jesús dijo, yo soy. Yo soy. Tenemos que vivir una vida en el Espíritu Santo, porque dice el apóstol Pablo que el único que detiene al diablo en este siglo, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, es el Espíritu Santo. Y que el diablo todavía no se ha manifestado con su poder, porque todavía está el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que llegará el tiempo donde Él se ha quitado. Y cuando Él se ha quitado ya, que sabemos que ese es el famoso arrebatamiento, entonces ya no habrá para nadie. El tiempo de salvación es ahora. El tiempo de la relación con el Señor es ahora, no ahorita ni mañana, es ahora. Es bueno uno venir a la iglesia, gloria a Dios, porque no dejo de congregarlo, pero más importante es amar a Dios. Ahí están los mandamientos de Dios. No nos equivoquemos con la realidad espiritual. Ama al Señor tu Dios, dice la palabra de Dios. Tú tienes esposa, gloria a Dios. Tienes trabajo, gloria a Dios. Estudias, alabado sea Jesús. Familia, pero ámalo. Ámalo. No pongamos a Dios por encima de nada, porque al final, dice la palabra de Dios, todo perece. Y Dios sigue estando en su... Eso es como una disciplina. No sé cuánto... Bueno, aquí sé que hay gente que va al gimnasio. Eso es constante. Mientras más tú te ejercitas en un músculo, tú vas creciendo en esa área. Así mismo pasa con nosotros. Mientras más nos necesitamos en nuestro cerebro, más crecemos en esa área. Los judíos tienen como costumbre, cuando ellos van a recitar la Torá o a recitar el Shema, que ellos se ponen su manto, su sombrecito, y se ponen una cinta negra aquí, como le dijo Dios, y ahí se ponen algo negro. Eso es como un ejercicio para que esas palabras que están escritas en la Torá no se le olvide a ellos. Y esa gente son tan delicados con la religión que cuando llega a las 3 de la tarde, no importa dónde ellos estén, no importa, ellos se tiran se arrodillan, donde estén, se arrodillan. Son gente que tratan de vivir la palabra de Dios. Claro está, hay una diferencia entre el cristiano, el que sigue a Cristo, y el judío, porque el judío sigue a Dios por la ley, pero por la ley tampoco tú vas a agradar a Dios. Al final y al cabo, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, que la ley es simplemente un ayo que te lleva a ti a Cristo, que te lleva a Cristo. La realidad del mensaje de esta noche: no vivamos una vida mediocre, vivamos una vida en el Espíritu. Amén. Tengamos un testimonio, como dice el varón, pero un testimonio lleno del Espíritu Santo. Transformemos a la persona no solamente con el testimonio, sino también con el poder de Dios, porque el Evangelio no es religiosidad. El Evangelio no es religiosidad. Vemos hoy en día mucha gente ministrando, pero no hay cambio, no hay transformación, no hay poder, no hay una manifestación espiritual. La Biblia habla de dones, la Biblia habla de discernimiento, la Biblia habla de la comunión con el Señor, para que nuestra vida sea de testimonio de Jesucristo, y Jesucristo sea que cambie las vidas. Yo te puedo enseñar, yo sé que eso no es algo que ustedes ignoran, pero a ustedes le han dado un sinnúmero de mensajes y de enseñanza y palabras. Pero la única realidad, dice la palabra del Señor, que cambia es la verdad espiritual. Amén. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios me le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Y gracias por la oportunidad. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga al hermano. Gloria a Dios. Hermano Junior.